básicamente los datos que tenemos, ¿sí? Entonces, fíjese que lo que tenemos que tener presente es primero el 15 de julio, estamos comprando un auto, ¿sí? Entonces, para nosotros sería un rodado, ¿sí? Y le voy a poner rodado C. ¿Por qué? Porque ya tengo dos rodados, ¿sí? Me dicen que lo compro y pago 620.000 pesos, pero IVA incluido. Entonces lo divido entre 1,21 para saber cuánto vale el auto por sí mismo, ¿sí? Y lo otro, el IVA crédito fiscal, que sale de los 512 por el 0,21. ¿Sí? De esa manera, fíjese que la suma de estos dos conceptos da los 620.000 pesos del nuevo auto, ¿sí? Bien, ahí yo tengo asentado que ha adquirido un auto, ¿sí? El problema que tengo es que me dice que entregamos como parte de pago el auto A, que es este, ¿sí? El auto A, cada vez que yo vendo, lo tengo que acreditar. Tengo que acreditar bien, ¿sí? Rodado A, tengo que acreditar el bien que vendo por el valor que tiene 325.000 pesos, ¿sí? ¿Qué más? Me dicen que obviamente, y esto es para que puedan ir sabiendo, que cada vez que ustedes venden un bien, tienen que dar de baja la depreciación acumulada de ese bien, ¿sí? Rodado A. Y bueno, ¿qué pasa? Yo no tengo, o mejor dicho, el práctico no tiene esa información. No me dicen cuánto es la depreciación acumulada. Pero yo sí la puedo calcular con los datos que a mí me brindan, ¿sí? Y puedo hacerlo, de hecho, por acá en el anexo, ¿sí? Depreciación acumulada. Aquí tengo, ven, el bien A, ponerle negrita. El rodado A, 325.000 pesos. Vamos a ver cuánto era la depreciación. Recuerden que para hacer la depreciación, ¿qué era? O cómo era la fórmula. Era el valor de origen, 325.000, menos el valor recuperable, que en este caso es un dato, dice que es 84.000 pesos, ¿sí? Dividido 5 años, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo hago esa fórmula, estoy calculando la depreciación de un ejercicio económico. Y tengan presente que yo al auto lo había comprado en el 2015, a fin de 2015. O sea que básicamente lo que tengo que ver es que yo estoy en el 2021, ¿sí? Entonces, si yo le compro el 2015 a fin, fíjese, a 31 de diciembre de 2015, de precio 2016, recién porque obviamente no vaya a depreciar un año, porque la verdad es que el último día del 2015 lo he comprado, entonces 2015 no se ha depreciado. Se ha depreciado 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ¿sí? Y 2021. ¿Qué significa? Si contamos todos los años, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, son 6. Entonces, ¿qué pasa? No puedo poner por 6. ¿Por qué? Porque la vida útil era 5. Entonces, eso está queriendo decirnos que el bien tenía una depreciación de 241.000 pesos, ¿sí? Repito, serían 6 años, ¿sí? Pero obviamente no puedo multiplicar por 6 porque la vida útil es 5, ¿sí? Eso es lo que nos está queriendo decir, que hace rato que se depreció el bien. Y esta depresión acumulada, es decir, la depreciación que venía teniendo, lo debito, 241.000 pesos. Entonces siempre recuerden la fórmula, bueno, valor de origen menos el valor recuperable dividido la vida útil, y hay que contar todos los años que han transcurrido hasta donde yo estoy haciendo el ejercicio, ¿sí? Eh, Obviamente, si supera la vida útil, ponen la vida útil, ¿sí? No van a poner por más porque obviamente en algún momento se extingue el bien. Entonces, una vez calculada, yo debito la depreciación. ¿Por qué? Porque al vender el bien ya no tengo derecho a seguir tener registrado la depreciación de ese bien, ¿sí? Una vez que registro eso, lo que tengo que ver, ¿sí? Es, o mejor dicho, son dos cosas. Primero, cómo termino de pagar, ¿sí? Y me dicen que
Por eso entrego un auto al cual me reconocen 180.000 pesos, IVA incluido. Entonces, vamos a ver. El rodado A me dicen que me reconocen, vamos a ver, 180.000 pesos, pero con IVA incluido. Se lo divido entre 0,21. Me están reconociendo 148.000, ¿sí? Y el IVA, en este caso, es un IVA débito fiscal, que es el 21%. ¿Sí? Esto da 31.239,67. Siempre, si les dice que es IVA incluido, sacan el IVA, ¿sí? El IVA es un impuesto, no tiene nada que ver con el bien de uso. ¿Yo por qué hago esto? Porque a mí me están diciendo que el auto que valía 325.000, ¿sí? Yo lo entrego y me reconocen 148.000 neto, ¿sí? ¿Sí? Lo que tengo que hacer es comparar, primero ver si yo estoy ganando o perdiendo con haber vendido el auto A, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo el valor del bien, lo tengo que comparar con el valor residual. Valor residual. Donde el valor residual es el valor del bien menos la depreciación acumulada, ¿sí? Que obviamente coincide con los 84.000 pesos, que recuerden era el valor recuperable, ¿sí? El valor recuperable siempre se entiende como el valor que tiene el bien cuando termina, ¿sí? Su vida útil. Entonces, al haberse acabado la vida útil del auto, vale 84.000 pesos. Pero, como yo lo entrego, a mí me reconocen en neto 148.760. Es decir, yo estoy teniendo una ganancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque me reconocen mucho más de lo que para mí vale. Tengo un resultado por la venta del rodado A. Que en este caso, como es mayor lo que me reconocen, es una ganancia. Entonces, el resultado por venta rodado A, ¿sí? Una ganancia de 64.760,33, ¿sí? Es decir, siempre que yo vendo, lo que tengo que hacer es comparar lo que me reconocen, ¿sí? Versus el valor residual, que es el valor de origen menos la depreciación acumulada. De esa forma voy a poder ver si me reconocen de más de lo que para mí vale, gano. Si me reconocen de menos, estoy perdiendo, ¿sí? En este caso me reconocen más, gano. Eso es lo primero. Y lo segundo es ver cómo termino de pagar, ¿sí? Obviamente, aquí no me quiero olvidar, el IVA débito fiscal por haber entregado el auto también lo registro, ¿sí? Estos 31.239,67. Una vez que tengo eso, ¿qué me falta? Bueno, ver cómo termino de pagar, porque estos 620.000 pesos me dicen que 180.000 pesos me reconocen. Lo que falta, ¿sí? Tengo que ver cómo lo pago. Y me dice que por lo que falta, yo doy un documento a 10 meses, 10 meses, de inclusión interna del 42% anual. Es decir, vamos a ver cuál es el valor del documento. ¿Qué sería? Lo que yo compro, 620.000, menos lo que me han reconocido, 180. O sea que el documento tendría que tener un valor de 440.000 pesos. Pero como le doy un documento, me dice que ese documento va a tener intereses. Obviamente para nosotros sería intereses perdidos, no devengados, ¿sí? A documentos a pagar. Calculamos primero los intereses, ¿sí? Que serían los 440 por 10, que son 10 meses, por la tasa, donde la tasa es del 0,42, ¿sí? Y dividimos entre la cantidad de meses que tiene el año, que son 12. Y ahí tenemos los intereses de 154.000 pesos. Y en documento que va lo que yo debo, 440.000, más los intereses que obviamente se incluyen en el pagaré, ¿sí? Hay que dar el asiento, siempre hacemos una corroboración, que lo que está en el debe sea igual a lo que está en el haber, ¿sí? Fíjense que coincide,
Entonces el asiento estaría bien, ¿sí? Entonces, repito, siempre que ustedes compren un bien, fíjese que si dice que tiene IVA incluido, dividimos entre 1,21 y ponemos el neto en el bien y la diferencia es el impuesto. Una vez que tengamos eso, hay que ver si al momento de comprar un bien yo entrego otro. Entonces tengo que acreditar el otro bien que entrego y debitar la depreciación acumulada. Si hay que calcular la depreciación acumulada de la misma manera que hemos visto. Y ahí ver si yo gano o pierdo con haber entregado un bien. Siempre comparando el valor residual, que es el valor menos la depreciación acumulada, comparándolo con lo que a mí me reconocen. ¿Sí? Siempre el neto. ¿Sí? Siempre el neto porque el IVA no es, no es para mí, es un impuesto que tengo que pagar. Entonces comparo con el neto y vemos si lo que me reconocen está por encima de lo que para mí vale, gano. Si lo que me reconocen es menos de lo que para mí vale, pierdo. ¿Sí? Entonces el resultado por la venta puede ir tanto del haber como del debe. Y lo último, ver qué hago con el saldo, porque siempre tengo una compra menos lo que me reconocen, tengo que ver cómo pago, ¿sí? Lo que faltaba, que en este caso era eh, unos 4,40 que lo doy con un pagaré, ¿sí? Ese sería el punto uno. El punto dos, ¿sí? Nos dice, se decide reemplazar la máquina B, fíjese que aquí tengo la máquina B, fíjese que no tiene valores recuperables, es decir, que cuando yo tenga que calcular la depreciación, no tengo que restar nada, porque no tiene, ¿sí? Es decir, que cuando yo haga la depreciación, va a ser los 68.000 dividido 10 directamente. No hay valor recuperable, no resto nada, ¿sí? Entonces me dice, el 1 de agosto se decide reemplazar la máquina B por otra de última generación cuyo costo es de 180.000 IVA incluido. Es decir, hay que dividir entre 1,21 para sacar el neto y la diferencia con los 180 es el impuesto. Me dicen, para concretar la operación se entrega la máquina de pago, la máquina B, toda esa, eh, por lo cual nos reconocen 45.000 IVA incluido. Es decir, también hay que dividir entre 1,21 porque el impuesto va aparte. Y el saldo se paga el 50% en efectivo, el otro 50% con un documento que incluye 43% anual de interés, ¿sí? Entonces, la mecánica viene igual. Compro una nueva maquinaria, voy a tener un IVA crédito fiscal, ¿sí? Vamos a ver cuánto es la maquinaria. La maquinaria es neto, es decir, los 180 dividido 1,21, ¿sí? Y esto por el 0,21 me da el impuesto. La suma de los dos tiene que dar los 180. Ahí está registrado y asentado que he comprado una maquinaria y bueno, paga un impuesto por eso. Y bueno, como me dicen que para esta máquina, vamos a ponerle maquinaria C porque hay varias maquinarias, me dicen que yo doy como parte de pago la maquinaria B, ¿sí? Con lo cual tengo que dar de baja la depreciación acumulada de la maquinaria B, ¿sí? Si yo vendo un bien o lo entrego, inmediatamente tenemos que dar de baja su depreciación. El valor de la maquinaria, nos dicen que la maquinaria B tiene un valor de 68.000 pesos. Lo que sí, no tenemos la depreciación, hay que calcular. ¿Qué me tenemos que fijar? ¿Cuándo lo hemos comprado? Lo hemos comprado el 30 de diciembre de 2013. Bueno, la verdad que no vamos a depreciar un día, empezamos recién a depreciar desde el 2014. Estamos en el 2021, o sea, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 8 años. ¿Sí? 8 años que básicamente vengo teniendo el bien, ¿sí? 2014, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sí, 8 años. 7, perdón, porque recién estoy todavía en el 2021. ¿Sí? O sea, 7 sería. Eh, entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Repito, no tiene valor recuperable, entonces serían los 68 dividido entre 10 por los 7 años que ya han pasado. ¿Sí? Y ahí tenemos la depreciación acumulada, unos 47.600 pesos, que es lo que nosotros vamos a colocar aquí. ¿Sí? Entonces, ahí tengo registrada la depreciación. Teniendo eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que ver si yo gano o pierdo con esta entrega. Entonces vamos a poner maquinaria. Ahora sí, se escucha, se me ha ido un minuto el internet. Bien, ¿se escucha? Creo que sí, ¿no? Se me había cortado un ratito el Wi-Fi. Buenísimo, buenísimo. Bien, entonces decía, cuando yo ya tengo registrada la entrega de la maquinaria y la depreciación, tengo que comparar para ver si gano o pierdo. Entonces, ¿qué pasa? Me dicen que por haber entregado la máquina me reconocen 45.000, pero IVA incluido. Entonces, los 45.000 los divido entre 1,21 y eso lo multiplico por el 0,21 para tener el impuesto aparte. ¿Sí? ¿Qué más? Tengo que sacar el valor residual de la maquinaria, que sería los 68 menos la depresión acumulada. O sea, fíjese que el valor residual, es decir, para mí, esa maquinaria varía 20.400, pero logro que me reconozcan 37.190. Entonces, tengo un resultado, ¿sí? Por la venta de la maquinaria B que es positivo, ¿sí? Significa, me reconocen más de lo que para mí vale. Entonces voy a tener esa cuentita como una ganancia, es decir, vamos a tenerla del haber. ¿Sí? Si hubiese sido una pérdida, iría aquí del débito. Y también registro, ¿sí? El débito fiscal, que es un impuesto, y eso siempre va a ir aparte, son los 7.809,92, ¿sí? Que hemos sacado de aquí. Bien, ya tenemos registrado la compra de la maquinaria, la entrega y el resultado por haber entregado. Lo que nos queda es ver cómo pagamos la diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso vale 180 y ya vengo pagando 45. ¿Sí? Entonces tenemos 180.000, la compra, menos 45 que me reconocen, todavía quedo debiendo 135.000 pesos. De estos 135.000 me dicen 50% pago en efectivo, que sería caja, ¿sí? Que sería los 135.000 por el 50%. Ahí está. ¿Sí? Y la otra mitad lo doy con un pagaré, que tiene interés. O sea que también vamos a tener intereses perdidos no devengados, ¿sí? Intereses perdidos no devengados. Y vamos a tener, lo voy a poner por acá, un documento a pagar, ¿sí? Obviamente del haber, lo pongo aquí arriba básicamente para que no quede al aire el espacio. Lo pueden poner abajo, donde ustedes quieran. Que, ojo, no me dice por cuánto tiempo es el documento. Bueno, obviamente le falta ese dato al ejercicio. Cuando el profe suele hacer así, o en clase le agrega o es directo. ¿Qué significa? Que sería 135 por el 0,42, creo que decía. 43. Entonces, 43. Eso es para sacar el interés. Entonces, el interés sería los 135 por el 0,43 y ahí está. Y obviamente el documento sería la mitad, que aquí ya voy a corregir, serían los 77.500 más los intereses. Sí, aquí lo voy a corregir, ¿por qué? Porque lo he calculado sobre 135 y eso está mal. Lo tengo que calcular sobre la mitad, 67.500. Ahí está.
¿sí? ¿Por qué? Porque de estos 135 mitad pago en efectivo y la otra mitad, eso sí lo doy con un pagaré, ¿sí? Y sobre el pagaré se calcula el interés. En este caso, como no dice los días, se aplica directo, es decir, la tasa sobre el importe. Eso nos da 29.025 y obviamente el pagaré sería los 67.500 más el interés, ¿sí? Siempre corroboramos que del debe y del haber dé exactamente lo mismo. Que se da lo mismo, entonces estamos bien. Fíjese que la compra, entregando un bien de uso que ya tenía como parte de pago, es un ejercicio, la verdad, bastante largo a tener en cuenta. Después tenemos el 2 de septiembre, dice, se paga 2.500 más IVA en concepto de flete por la máquina nueva adquirida en el ejercicio anterior. Dice, abonándose además la suma de 22.800 por la construcción de una plataforma especial para instalación de la misma. Obviamente aquí hay gastos necesarios para tener la máquina. Entonces lo que tengo que hacer es debitarlos la máquina, ¿sí? Y encima tengo un IVA, crédito fiscal. Me dice que por eso estoy pagando 2.500 más 22.800, ¿sí? Que obviamente 2.500 por el flete más la plataforma, ¿sí? Y los 2.500 tienen IVA. Entonces aquí sería 2.500 por el 0,21. Sí, fíjese que no lo divido entre 1,21, sino que lo multiplico por 0,21 porque dice que es más IVA. ¿Y qué más podemos ver? Fíjese cómo lo abonamos, ¿sí? Dice que se paga, no dice cómo, vamos a suponer en efectivo, de caja. Solamente dice que se abona, pero no dice si con transferencia, con cheque. Entonces, suponemos caja, la contracuenta. Después nos dice el 30 del 11, si debido a una falla de fábrica se rompe el motor de la camioneta nueva, por lo cual la agencia nos entrega en su reemplazo otro vehículo de iguales características a la adquirida originalmente. Aquí no hay que hacer nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente es un cambio de un bien por otro, donde obviamente no me va a modificar los valores porque la camioneta nueva es idéntica a la que ya había comprado. Mismo valor, ¿sí? Entonces no hay ningún problema, no hay que hacer ninguna registración. Eh, Después, ¿qué más? Nos dice, el 15 de diciembre, sí, es el ejercicio que sigue, el 15 de diciembre se decide incorporar una cúpula a la camioneta cuyo gasto asciende a 60.000 pesos, IVA incluido. Bueno, una cúpula, una camioneta en la parte de atrás es una mejora. O sea, las mejoras se activan. Lo feo es que no dice a qué camioneta. Sí, vamos a suponer que la nueva que hemos comprado, que sería el Rodado C, sí, es una mejora y me dice que tiene, esto es con IVA incluido, ¿sí? Entonces hay que hacer los mismos cálculos, serían los 60.000 dividido entre 1,21, eso por el 21 nos da el crédito fiscal. Y bueno, aquí tampoco dice cómo pagamos, vamos a suponer pagamos en efectivo, ¿sí? Obviamente que la suma de los dos conceptos tiene que darnos 60.000. Y después dice, bueno, cierra el ejercicio, los documentos que respaldan todas las operaciones son abonadas en efectivo con sus respectivos vencimientos. O sea, ¿qué significa? Que vamos a registrar los pagos y devengar los intereses, ¿sí? Entonces, por ejemplo, del primer asiento, ¿sí? Yo tenía un pagaré que era 10 meses, ese es el 15 de julio. Entonces, tengo agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses, o sea, la mitad pago. Entonces, vamos a tener documentos a pagar a caja y por la mitad del primer documento, los primeros documentos que tenemos aquí, que son estos, y entre dos. Y obviamente vamos a tener el devengamiento por la mitad, intereses perdidos, a intereses perdidos no devengados.
obviamente también la mitad, ¿sí? Es decir, de esto dividido entre dos. Bien, ahí está el devengamiento de los primeros documentos. Vamos ahora con los documentos de la maquinaria. La maquinaria era directa, o sea, no decía fecha. ¿Sí? Recuerden que la maquinaria no daba la fecha. Eh, Vamos a devengar todo, ¿sí? Entonces sería por todo. Obviamente esto es un supuesto, ¿no? Y para todo el profe siempre lo suele agregar al dato cuando lo van haciendo, ¿sí? O a veces dice, bueno, es directo y ahí nomás. Entonces, ellos lo van manejando básicamente. Bien. Y bueno, ahí termina. Bueno, en realidad no termina ahí. ¿Por qué? Porque como opera la fecha de cierre, tengo que depreciar todos los bienes, ¿sí? Es decir, todos los bienes de uso que yo ya tengo asentados y registrados, los tengo que depreciar uno por uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué tengo? Tengo el inmueble, ¿sí? Primero, obviamente, tenemos que ver si tiene vida útil. Yo lo compré en el año 95, yo estoy en el 2021, tiene vida útil porque la vida útil son 50 años. Entonces vamos a hacer primero la depreciación inmueble, ¿sí? A contra de depreciación acumulada inmueble. Dejo espacio porque en un solo asiento hay que hacer todas las depreciaciones, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la forma de cálculo? Recordemos. Sería el valor de origen, 450.000 pesos. Entonces yo, bueno, 450.000 menos el valor recuperable, ¿sí? Dividido la vida útil. ¿Eh? Algo que tengo que aclarar es que cuando el profe da valor recuperable en el inmueble, ya se considera que ese valor recuperable es el terreno, ¿sí? Si el profe le da el valor del inmueble y le da el porcentaje asignado a obra y el porcentaje asignado a terreno, obviamente tienen que restar el porcentaje de terreno y dividen entre la vida útil, ¿sí? Pero si da valor recuperable, restan directamente el valor recuperable. Ahí está, tenemos la depreciación, 5.900, ¿sí? Esta depreciación es la que va aquí en depreciación del ejercicio, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Es decir, todas las depreciaciones de este ejercicio van en la columna de depreciación del ejercicio, ¿sí? Bien. Entonces ya tenemos depreciado lo primero. Vamos con lo segundo, la maquinaria A. ¿Qué pasa? Primero tengo que ver si la maquinaria A no la he vendido. No la he vendido. Si no está aquí registrada como vendida. Entonces vamos a ver. Sería depreciación maquinaria A. ¿Sí? Esto lo tedioso es de esto que hay que ver uno por uno. O sea, la depreciación acumulada de la maquinaria A. ¿Sí? Vamos a ver la maquinaria A. Yo la había comprado en el 2012. Tiene una vida útil 10 años. Le queda vida útil. ¿Sí? Hacemos la misma fórmula, fíjese, 65.000 sería. 65.000, el valor de origen, menos el valor recuperable que tiene, valor recuperable, 25.000 pesos, ¿sí? Dividido la vida útil 10. A ver, vamos a borrar esto. Ahí está. Y 4.000, ¿sí? Esa depreciación es la que va en el anexo, va aquí, ¿sí? 4.000 pesos, ¿sí? Maquinaria B, fíjese que la maquinaria B, ¿qué pasaba con la maquinaria B? Yo la he vendido, se la he entregado. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el anexo? Tengo que poner, fíjese que aquí en estas primeras columnas tengo saldo al inicio, que es lo que yo empiezo, que es el listado que me dan, los aumentos que vendrían a ser las compras o las mejoras que yo le hago a cada bien, las bajas, aquí yo anoto cada vez que vendo. Bueno, justamente el bien, la maquinaria B, está
revendida, ¿sí? Con lo cual el saldo final tiene que ser cero, porque yo empecé con 68, le debería sumar la mejora que le he hecho a esa máquina B, que no he hecho nada, le resto las ventas que haya hecho, que de hecho lo he vendido y me queda de cero, ¿sí? Tenía una depreciación que es la que hemos calculado y bajas, obviamente tengo que colocar esa depreciación, ¿sí? ¿Por qué? Porque le he dado de baja, ¿sí? O sea, no hay depreciación, ¿sí? Entonces, de esa manera yo ya tendría completo el anexo, ¿sí? Pero con respecto primero al bien B, ¿sí? De tal manera que depreciación acumulada al cierre sería la que vengo arrastrando, le resto la baja más la de este ejercicio que obviamente no ha tenido porque ya no es mío, ¿ven? Me queda cero, ¿sí? Saldo final cero y la depreciación acumulada cero. Valor residual, que repito, era el valor menos la depreciación, me queda cero. La máquina B ya no me pertenece, tiene que quedar así en el anexo, ¿sí? Sin ningún tipo de valor. Habiendo hecho eso, vamos al bien de uso que sigue, muebles y útiles. Muebles y útiles, fíjese que yo lo he comprado, siempre fíjense cuándo lo han comprado, ¿sí? Yo lo he comprado en el 2010 y estoy en el 2021. Tiene 10 años de vida útil. Ese ya está redepreciado, redepreciado. ¿Qué va a pasar? Y ya no calculen, chicos, ¿sí? Cuando ustedes ven que lo han comprado en un año, si le suman la vida útil, ven que ya hace rato que quedó atrás el año, ¿sí? Porque si yo le sumo 10 quedó en el 2020, pero ya estoy en el 2021. ¿Eso qué significa? Que el bien ya está depreciado totalmente, ¿sí? Significaría que la depreciación acumulada ya es 75.000 pesos, que es justo el valor del bien. Bajas no hay, del ejercicio tampoco, entonces la depreciación acumulada al cierre va a ser la que ya viene trayendo. Saldo al final es lo que tiene, porque no le he hecho nada, no lo he vendido, y el valor residual sería el valor final menos la depreciación acumulada, ver, también cero. Da cero no porque lo haya vendido, da cero porque ya pasó toda la vida útil del bien. Entonces, contablemente ya no tiene valor los muebles y útiles, ¿sí? Eso es importantísimo. Después tengo rodado A. Rodado A, fíjense que yo lo he vendido al auto. Entonces, sería el tratamiento igual a la maquinaria B. 325.000 aumentos no ha habido, baja sí, lo he vendido por todo, ¿sí? Con lo cual el saldo al final, el saldo inicio, más el aumento que no ha habido nada, menos la venta, cero, ¿sí? Depreciación acumulada, la doy de baja porque ya no me pertenece. Del ejercicio no hay nada, con lo cual al cierre sería la depreciación acumulada menos la baja, más la depreciación de este ejercicio que no ha habido nada, negativo, no hay nada, y saldo final más nada sigue siendo nada, ¿sí? O sea, básicamente, cuando ustedes venden el bien, tiene que quedar cero en la contabilidad, ¿sí? De lo contrario, un problema, ¿sí? Tiene que quedar cero porque ya no nos pertenece o ya está totalmente depreciado. Y el último bien que nos está quedando es rodado B, ¿sí? Obviamente que hay que aquí agregar rodado el C y una maquinaria C, ¿sí? Que son los dos bienes que hemos comprado en este ejercicio. Rodado B, nos fijamos la fecha, 2016, era 5 años, este 2021 es el último año, ¿sí? Con lo cual hay que calcular la depreciación para este último año, tener depreciación rodado, ¿sí? Rodado B. Si se corta, ingresan al mismo link, así tenemos 10 minutitos más, ¿sí? Presión acumulado, rodado B, que es el que estamos haciendo. Bien. Que ahí, bueno, usamos la información, valor de origen menos valor recuperable dividido la vida útil, ¿sí? 420.000 menos 210.000, creo que era, dividido entre 5.
Sí, 420 menos 210 dividido entre 5. Y ahí tenemos la depreciación del rodado B. 42.000 pesos